finalizado. Entonces tienes 15 minutos a partir de este momento. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Honorable mesa, directivos, estudiantes, compañeros. Bueno, el día de hoy les traigo ya la propuesta de nuestro trabajo de investigación en modalidad finalizado. Veo muchas caras conocidas y les agradezco por la asistencia. Ustedes a lo largo de estos dos últimos años han podido ver cómo hemos trabajado en el proyecto y hoy ya les presentamos las conclusiones finales. Entonces, les agradezco mucho la asistencia. Como les comenté anteriormente, mi nombre es Michelle Adriana Espina Hidalgo, yo pertenezco al semillero Herrera del Tun. Nuestra coordinadora de semillero es la doctora Adriana Buitrago y nuestro proyecto de investigación se titula La discriminación laboral en el posconflicto colombiano, una visión desde la teoría de la igualdad. La ponencia se titula La igualdad como moderador en escenarios de posconflicto. Primero quiero comenzar con una pequeña introducción. Ronald Dworkin, en su libro Virtud Soberana, nos dice que la igualdad es la virtud soberana de cualquier comunidad política. En una democracia es más que común de que tenemos que buscar una igualdad para nuestros ciudadanos. Sin embargo, no puede seguir siendo una igualdad plana, una igualdad vacía como la definición que encontramos en Google, sino que tiene que ser una igualdad que parte de la diferenciación jurídica de nosotros, como lo propone Luigi Ferrajoli. En los escenarios de posconflicto que pide el país, vemos de que tenemos entidades gubernamentales encargadas, como es la ACR, hoy en día conocido como la ARN o Agencia de Reintegración y Normalización. Este se creó hace mucho tiempo, en el 2005, cuando se comenzaron a hacer diálogos con las AUC, que fue uno de los primeros escenarios que logramos vivir en el país. Este escenario de las AUC es nuestro antecedente jurídico con el cual hemos trabajado a lo largo del proyecto para poder implementar y ver cómo podemos evitar que estos tropiezos que tuvimos en el primer proceso no se van a repetir con los procesos de las FARC y posteriormente con los procesos que un día podríamos llegar a tener con el ELN al momento de su desmovilización. La ARN, o la Agencia de Reintegración y Normalización, es la entidad gubernamental encargada de hacer la reintegración de las personas desmovilizadas. En ella se encuentra un proceso que dura aproximadamente unos 8 años y que tiene distintos ejes como lo son personal, familiar, salud, educativo, ciudadanía, seguridad, productividad y hábitat. Al momento de la desmovilización del grupo AUC fueron más o menos unos 50.000 desmovilizados y en el cual solamente 10.000 aproximadamente de ellos lograron terminar todo el proceso en sí. Indicadores que vemos que son sumamente preocupantes por el hecho de que la mayoría o terminó nunca el proceso, volvió a reincidir en la criminalidad o, como vemos aquí en la gráfica, siguen el proceso aún. El proceso comienza con la demostración del CODA, que es el certificado único de desmovilización, en el cual con eso logran comprobar de que son desmovilizados y logran iniciar el proceso. Cabe recalcar, como lo dice la ARN en su página web, que no es un proceso individual, sino que es un proceso más bien colectivo, en el cual si ven que el ciudadano está apto para poder ingresar a ello, es que puede comenzar a hacer el proceso de movilización. Cosa que vemos de que desde el inicio ya hay una segmentación y unos criterios para saber quién es apto y quién es no, para poder integrarse legalmente a la sociedad. Dentro de nuestro proyecto de investigación logramos ver que nuestro objetivo general era analizar desde la teoría de la igualdad, apoyar la responsabilidad social y empresarial, las propuestas de intervención a la discriminación laboral de los combatientes en el posconflicto colombiano. Nuestros objetivos específicos eran 3 en sus comienzos, sin embargo logramos ver de que fue tan necesario estudiar a fondo tanto la teoría legislativa como lo fue la responsabilidad social y empresarial, que decidimos enfocarnos con el primer objetivo específico y más bien comenzar con otros 2 proyectos para poder darle el debido tratamiento a esas teorías. El primer objetivo específico es examinar la teoría de la igualdad y su aplicabilidad en escenarios de posconflicto. El segundo, analizar los principios de responsabilidad social en materia de discriminación laboral aplicables a escenarios de posconflicto. Y el tercero, identificar propuestas de intervención contra la discriminación laboral de los combatientes en el posconflicto colombiano desde la teoría de la igualdad, apoyando la responsabilidad social empresarial.
de comenzar con la justificación, me gustaría poder hacerles un pequeño reencuentro del cambio que tuvo la ARN y por qué hacemos críticas tan fuertes con respecto al proceso de estos. Y es el siguiente: no solamente es un proceso sumamente demorado, en el cual muchas veces el desmovilizado no se siente, como lo dijo el doctor anteriormente, identificado con este tipo de institucionalidad, sino que también es un proceso donde ellos, al terminarlo, no siempre pueden tener garantías para poder vincularse al sector empresarial. La ARN antes era conocida como la Agencia Colombiana de Reintegración, la cual el año pasado, por medio del decreto ley 879 de 2017, pasó a ser la Agencia de Reintegración y Normalización. Cabe recalcar de que esta última palabra, normalización, es sumamente fuerte, en el cual no tendría sentido hacia qué estamos normalizando si el punto es reintegrar y hacer paz. Antes la palabra indicada, la palabra que implementaban en ese proceso era reinsertación, que también era sumamente brusca, y pues uno no reinserta a una persona con sus condiciones de persona, que es dignidad, que es ser único y esencia. Entonces pasamos a la palabra de reintegración, reintegrar a la persona no solamente en la sociedad, sino también en todos los ámbitos que, si bien propone la ARN, son necesarias, pero que muchas veces tienden a extenderse. Dentro de la justificación vemos de que no solamente es necesario estudiar este fenómeno y aplicar esas teorías para poder encontrar soluciones a los problemas que vemos actualmente en estos procesos, sino que también tenemos que ponernos a pensar: ¿igualdad en qué? ¿Igualdad entre quiénes? Nos vemos ante una minoría que, si bien lleva mucho tiempo lejos fuera del contexto social, y si bien a veces para nosotros es un poco complicado sentirnos iguales en la sociedad, y muchas veces nos encontramos ante ciertos criterios desiguales, ¿cómo será para esta minoría que viene o que ha decidido mucho de la institucionalidad y del gobierno, de los gobiernos que han tenido que vivir al margen de la ley? Por lo tanto, pues recurrimos también a Norberto Bobbio, que propone que la igualdad debe ser una condición necesaria para la justicia. Si la igualdad, entonces, debe serlo así, una condición necesaria para la justicia, estos procesos tienen que llevarnos hacia una justicia verdadera, no solamente en la parte de reintegración, sino que también en la parte laboral, como lo comentó hace un momento mi compañero José Luis Filigrana, en que ellos de verdad tengan unas oportunidades, una igualdad para poder aspirar a un debido reintegración también en la parte laboral, y que estos sean seguros, que esto sea una verdad, una realidad. Muchas veces en el sector empresarial o el sector privado no tiene mucha apertura. ¿Por qué? Porque el producto que muchas veces ofrece el sector privado es la atención personalizada, la atención a la persona, algo que el empleador muchas veces cree que por el historial de esta persona, porque si bien, aunque se reintegra un desmovilizado, nunca deja de ser un desmovilizado, nunca se le quita ese pequeño criterio de su hoja de vida, de su historial. Entonces, por eso es que ellos no tienen una apertura en el sector privado, que cierra muchas veces la puerta hacia una vinculación formal empresarial. En cuanto al marco normativo, estudiamos ante la ley 975 del 2005 y el decreto ley 897 del 2017. Implementamos en nuestro marco teórico autores como Ronald Dworkin, con su libro Virtud Soberana, Norberto Bobbio y Luis Ferrer. La metodología que implementamos en el proyecto fue una metodología hermenéutica, una investigación básica fundamental, donde lo que buscamos es la comprensión y apropiación del fenómeno para aplicarlo en la ciencia social y jurídica. Entonces, ¿cuáles fueron nuestras conclusiones? No solamente vemos que es necesario aplicar ese tipo de teorías, tanto de la igualdad como también la teoría legislativa, a esos escenarios de posconflicto para poder garantizar una reintegración, sino que también debemos hacerlo no una igualdad plana como mencioné anteriormente, sino teniendo en cuenta las diferencias de estas minorías. También cabe resaltar de que la ARN tiene un proceso muy plano con respecto a cómo trata a estos reintegrados. ¿Por qué? Los conflictos nunca se generan por las mismas razones. Las AUC, las FARC y el ELN tienen disidencias también en su propio pensamiento y en su propia formación, y aunque son conflictos armados, fueron por razones muy distintas y por periodos muy distintos. Por lo tanto,
no se puede tratar a todos de la misma manera, no se puede reintegrar a todos de la misma manera. Vemos entonces de que la homologación de las diferencias jurídicas, como lo propone el autor Luigi Ferrajoli, es necesario en la implementación de estas garantías para la vinculación laboral de estos excombatientes. Vemos de que las débiles políticas públicas, la falta de vinculación laboral, los efectos extensos y también las cuantiosas ofertas que a veces reciben de la ilegalidad. Muchas veces ellos piensan, yo para qué voy a quedarme, aunque esté reintegrado, ganándome un salario mínimo, sin poder tener la oportunidad de aspirar a algo más por mi condición de desmovilizado. Más bien vuelvo a regresar a la criminalidad y pues puedo terminar ganando mucho más. Todos estos factores son los que promueven las desigualdades frente al desmovilizado y aumentan la deserción del proceso, que termina en la generación de más desigualdades, más desempleos y nuevamente el surgimiento de nuevos conflictos. Logramos ver en un estudio reciente, además de los indicadores que les mostré anteriormente, unas cifras muy preocupantes del departamento de Caldas. Del 16.3% de los reintegrados registrados en este departamento, de 524 excombatientes registrados en el departamento, solamente un 16% han logrado vincularse formalmente al sector empresarial. Es decir, solamente 85 de 524 excombatientes son los que tienen una vinculación segura. ¿Esto qué nos dice? De que es necesario comenzar a cambiar las políticas públicas que tenemos, las garantías y también tener una fuerza en el sector empresarial para que comiencen a vincular a más de esas personas para poder asegurar un verdadero proceso de integración. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Gilariana. Antes de concederle la palabra al diputado, siempre me preguntan sus recomendaciones por fortuna. ¿Alguien del público quisiera hacer alguna pregunta? ¿Estudiantes? ¿No? Bueno, vamos a iniciar. Doctora Ibarelli, yo voy a poner la lista. Gracias. Buenas tardes, felicitaciones, pues. ¿Está bueno o no? Sí, está bueno. Ya. Yo le doy la vuelta y sube el volumen. Una nueva tecnología. A ver, esos miedos de los empresarios, de las personas que tienen la posibilidad de emplear a estas personas de movilizadas o reinsertadas, ¿siempre son infundados o son miedos reales o qué es lo que está pasando? Porque es que hay un problema grave allí. Ahora, la única posibilidad es el empleo o la única posibilidad es el trabajo también. Es que existen las posibilidades. Una cosa es el empleo, otra cosa es el trabajo, que tienen la posibilidad de trabajar. Y en eso el Estado tiene que estar involucrado, generando las posibilidades de capacitación para poder que haya una verdadera reinserción, porque no todos pueden aspirar a ser empleados. Pues tenemos desempleados acá, ¿cómo vamos a aspirar que todos se van a emplear allá? Entonces, ¿cuál es la situación allí? Es una cuestión bastante compleja, bastante, digamos, pues casi que desconocida para la solución integral. Gracias. Bueno, para su pregunta, los miedos son más que todo psicológicos, por lo que les mencioné anteriormente. El sector privado más que todo porque en cuanto al sector agricultor, en el sector agrario, el desmovilizado tiene mucha oferta. Eso fue lo primero que logramos ver en el proyecto, pero en cuanto al sector empresarial, el sector privado es un poco más complicado y es por lo mismo, porque es un trato directo hacia la gente. Algo que el empleador cree que la persona es reintegrada por su condición de desmovilizado, o como dice pues vulgarmente por ahí, pues si estaba echando balas hace poco en el monte, pues cómo venir ahora a tratar a las personas que vienen a estarse en mi hotel, a venir a mi restaurante, cosas así por el estilo. Entonces es un miedo más que todo psicológico. En cuanto tanto al trabajo como al empleo, la ARN ofrece la posibilidad no solamente de que se formen, sino también de poder que ellos puedan aspirar a crear su propio negocio. Sin embargo, primero que todo, la formación que ellos reciben llega a ser mucho un técnico, un tecnológico,
segundo, en la parte de la creación de empresas, ellos tienen que cumplir ciertos filtros que son adicionales a el proceso que ellos tienen de por sí de reintegración. Es decir, que un proceso que dura de por sí 8 años puede extenderse fácilmente unos 12, 13 si ellos aspiran a formar capital y a formar empresa. Bien, Michelle Ariana, buenas tardes. Bien, dos cositas, bueno, siempre digo dos y salgo con 10. Darle la vuelta, ¿no? No, Michelle Ariana, primero yo pienso que en principio veo que hay que hacer una precisión conceptual en el uso de los términos, ¿no? Desmovilizado, reinsertado, y especialmente en lo que tiene que ver con el proceso con las FARC, porque cuando se habla de reinsertado, de reincorporado, ¿qué otro término se ha utilizado? En fin, lo que está haciendo es desconociendo la naturaleza del acuerdo, que no fue un acuerdo para vencer, ni fue un acuerdo entre vencedor y vencido, fue un acuerdo entre fuerzas, ¿sí?, que no se pudieron vencer, ¿sí? Lo que hay es un acuerdo de las FARC en aceptar el orden institucional. Ese es el acuerdo. Pero si hablamos de reinsertados, de reincorporados, estamos reconociendo que las FARC fueron vencidas en la mesa de negociaciones, ¿sí? Que fueron vencidas y que el Estado las está cogiendo, las está reincorporando, ¿sí? No. Y pienso que ahí es donde puede estar un problema que te voy a plantear, en el hecho de que cuál es en el trabajo de ustedes la relación entre igualdad y dignidad humana, porque hay que decir, el combatiente tiene una dignidad, ¿sí? El combatiente como tal tiene una dignidad. Tan digno es que se sintió con la capacidad de poder confrontar al establecimiento, intentó por la vía armada sustituir el orden constitucional, y sin embargo nosotros vamos a decir que son sujetos reinsertados como una forma de excluirlos, ¿sí? Por lo tanto, aquí no hay que hablar de igualdad, diría yo, a la manera de, digamos, un poco mirarlo desde la perspectiva de la diferencia, ¿sí? Entonces, yo sí quisiera saber cuál es esa relación entre igualdad y dignidad humana, ¿sí? Porque ustedes trabajan aquí lo del tema de la igualdad, ¿no es cierto? Sí. Ya has hablado de los combatientes. De hecho, pues también el proyecto antes era unificado también contra la legislación en busca también de, digamos, garantizar ese derecho fundamental que es el trabajo. Bueno, en cuanto a la relación que está en la igualdad y la dignidad humana, aunque no lo profundizamos, digamos que son correlativos en el sentido de que el trato que se les da o el trato que se les intenta implementar a ellos no logra afectar en cierta medida esa dignidad humana, que tal como se lo plantea el doctor, ellos mucho tiempo difirieron de la institucionalidad, no estaban de acuerdo con esos procesos sociales, y lo que ellos deseaban era cambiar la estructuración social del país. Entonces, al momento de ellos volver a la sociedad, de pasar por este proceso de reintegración, tras de que es largo, es extenso, no tiene unas garantías verdaderas porque no hay del todo una fuerza que jale, que diga, no, mire, el sector privado, usted tiene que asegurarle a estas personas la posibilidad de entrar en el mercado laboral. Entonces, al ellos tener que volver, por lo menos con las AUC fue un poco distinto, es otro antecedente, pero por lo menos el proceso con las FARC, como usted nos dijo, es un proceso donde no hubo vencedor, hubo un acuerdo, y ellos al volver entonces a la sociedad y al volver al tema de la integración, y sin embargo ellos pueden pasar 8 años, vuelven a la sociedad, intentan y nunca van a quitarse ese título de reintegrado, desmovilizado, de excombatiente, afecta profundamente la parte de la dignidad humana, ¿sí? Entonces nosotros lo tratamos de ahí, aunque no lo profundizamos como tal en la parte de dignidad, sino que lo tratamos más de la igualdad y la diferenciación jurídica de esta. Bueno, me pidió la palabra una persona del público que estaba verificando y estamos muy bien en el uso del tiempo debido a que una persona no se presentó. Entonces le voy a conceder el uso de la palabra al doctor Mario Rodrigo. Muy breve, por favor, la pregunta o la recomendación. Gracias, Ariadna. Es que quisiera que nos repitieras cuando hiciste el planteamiento de que habías desarrollado 3 objetivos iniciales y después solamente se concentró en uno porque la extensión del tema previsto daba para que se separasen los objetivos. Eso quiere decir
que el objetivo número 2 y número 3 pueden ser temas de otros proyectos de investigación, ¿verdad? Sí, de hecho lo son. Desde el punto laboral. Y quisiera entonces que los repitiéramos porque a muchos de los colegas aquí presentes les puede servir como tema para inserción, ahí sí, inserción sana, en los grupos de investigación que tengan que ver con derecho laboral y con asuntos empresariales. Muchas gracias. Listo, claro que sí, doctor. Bueno, aquí están los números específicos. Números específicos. Igual, los que gusten la presentación, que se les amplíe un poco más el tema, también ahorita se me acercan al correo electrónico o el número celular y podemos charlar un poco. Igual, les repito, los objetivos específicos son: el segundo, analizar los principios de responsabilidad social en materia de discriminación laboral aplicables a escenarios de posconflicto. Y el tercero, identificar propuestas de intervención contra la discriminación laboral de los combatientes en el posconflicto colombiano desde la atención a la igualdad apoyada en la responsabilidad social empresarial. Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso nuevamente. Bueno, y seguimos en tendencias del derecho privado. Ahora invitamos a la estudiante Natalia Andrea Grijalva Robles. Ella nos va a presentar también los resultados finales del trabajo desarrollado que se denomina la segmentación del mercado de trabajo colombiano, una mirada desde la teoría de los mercados segmentados. También hace parte del semillero de Relaciones Laborales y Derechos Fundamentales, coordinado por la doctora Adriana Mondragón. Muy buenas tardes. Creo que ya me presentaron lo suficiente. Mi ponencia tiene que ver básicamente la segmentación del mercado de trabajo colombiano en una mirada desde las teorías que enmarcan los mercados segmentados. Partamos desde lo primordial. Nuestro problema de investigación cuando quisimos hacer esta investigación fue cómo el mercado del trabajo segmentado afecta la calidad del empleo colombiano. Para esto es primordial que partamos de qué es segmentación. La segmentación resulta del proceso social que hace la empresa. Esta define los puestos de trabajo en un mercado laboral. A su vez, esta es determinada por las condiciones laborales de los trabajadores y las formas de contratación. También es importante que sepamos qué es el mercado laboral. El mercado laboral es el lugar donde confluye una fuerza dispuesta a emplearse y una fuerza que quiere ser empleada. En este encontramos dos fenómenos marcados como es la discriminación por raza o por sexo, que es algo que lastimosamente siempre vemos a la hora de ser contratados en una empresa u otra. También en el mercado laboral encontramos tendencias económicas, jurídicas, sociales y sociológicas. Del mercado laboral, que es la población que se quiere emplear, esta población se segmenta. ¿Qué es la segmentación? Es una partición. Se segmenta para poder que haya su debido funcionamiento, es decir, administrativos, etcétera. Es como un organigrama. Entonces, la segmentación es un fenómeno que surge en el siglo XXI. ¿Y por qué? Por la proliferación de nuevas teorías como es el neoliberalismo clásico planteado por Kelsen. A su vez, es por los diferentes cambios que hemos tenido, esos cambios tan bruscos, tecnológicos, arduos, que hacen que el mercado laboral esté en un constante cambio para poder atender a todas estas nuevas necesidades. Decimos entonces que la segmentación tiene dos vertientes, que es el sector primario o central, donde se encuentran los trabajadores que tienen unos buenos salarios, una alta preparación, una estabilidad, y también está el sector secundario o periférico, que es donde están las personas con bajos salarios, con alta inestabilidad y con baja preparación.
Entre estos dos segmentos surge como un sector intermedio, que es donde las personas que tienen un nivel técnico o tecnológico que no alcanzan a encuadrar en ninguno de estos dos segmentos. ¿Por qué es importante esta investigación? Esta investigación resulta importante porque el desempeño del mercado del trabajo es fundamental en una sociedad. Recordemos ese libro que nos ponían a leer en el colegio, El papel del trabajo, la transformación del mono al hombre, de Friedrich Engels, ese librito cortico pero sustancioso que nos dice que el trabajo es la base fundamental de toda sociedad, y por eso es tan importante siempre saber cómo es que esto es tan importante para nosotros, saber por qué y para dónde vamos con este nuevo mercado laboral. Cuando iniciamos esta investigación, yo creo que el objetivo general es algo muy importante. El nuestro fue particularmente analizar desde las teorías que surgen de los mercados segmentados, que déjenme decirle que son muchísimas, la relación con la calidad en el empleo colombiano. De esto surgieron 4 objetivos específicos que, como bien lo dijo la doctora Mayra, esta es una ya ponencia finalizada, entonces frente a cada objetivo le puse como el resultado de nuestra investigación. El primero fue estudiar las teorías de los mercados segmentados. Como ya les comenté anteriormente, son varias, pero tomamos 3 que nos parecieron las más importantes para esta investigación. La primera es la teoría del mercantilismo reformado. Esta teoría nos habla sobre cómo la regulación productiva de la empresa nos dice que la segmentación, o sea, la partición, está basada básica y exclusivamente en una necesidad productiva. Produzco, porque eso es realmente lo que le interesa al empleador y no en qué condiciones tienen que producir los trabajadores. La segunda teoría que surge importante es la teoría del multiregulacionismo de la actividad productiva. Esta se basa netamente en teorías económicas. Dice que las teorías de segmentación del mercado se basan netamente en hechos económicos. La tercera es una teoría de la movilidad que es un poquito brusca. Es planteada por el doctor Solimiano en 1988, que es quien dice que no existe un real mercado laboral. ¿Por qué? Porque el empleador juega con los trabajadores como si fuera un ajedrez. Necesito esto, lo corro, sin importar cualificación, preparación e incluso salario. El segundo objetivo específico es preguntarnos por qué existe esta segmentación del mercado en Colombia, y vemos que las respuestas son varias. La primera es la libertad empresarial. En el país del Sagrado Corazón de Jesús es muy fácil de que te permitamos a los empleadores de que jueguen con nosotros la mayoría de veces como quieran, que manejen su empresa como quieran, y las poquitas que tienen estas normas, empresas grandes, respetan realmente las condiciones de los trabajadores, nos brindan realmente una calidad. A su vez, ¿esto qué genera? Cuando es tan difícil aquí en Colombia crear una empresa por los tributos, entre otras cosas, genera informalidad. Esta informalidad es: yo te contrato, pero no te pago ni prestaciones, ni pensión, salud, cesantías, vacaciones. Esta informalidad nos genera una constante y latente desprotección laboral. ¿Por qué? Porque aseguramos el día, pero no aseguramos ni una vejez ni nuestra vida. A su vez, esto en Colombia vemos que hay una dificultad muy marcada para ir de un buen empleo a un empleo no tan bueno. Hay personas que se encuentran años
en un mismo puesto cuando están muy cualificadas para el puesto que están desarrollando. Personas con estudios de maestría que siguen en un puesto. ¿Y por qué? Porque el empleador no tiene en cuenta que esta persona lleva años preparándose y no le permiten pasar de un sector secundario a un sector primario. Esto también, y ya para cerrar con este objetivo específico 2, decimos que la falta de inversión en educación es un factor muy importante. En Colombia, lastimosamente, y en muchos países de Latinoamérica no se invierte en educación. Al invertirse en educación es muy fácil encontrar muy pocas personas preparadas, lo que hace que las personas preparadas, muy preparadas, compitan con personas que no tienen esta preparación y que como no la tienen, cobran menos. El tercer objetivo específico se enmarca principalmente en mostrar cómo la calidad de los empleos es importante para la segmentación. Decimos entonces que las políticas gubernamentales van centradas en qué. Yo creo que el señor presidente se sienta y dice, bueno, hay tanto desempleo, pero ¿qué vamos a hacer con todo esto? Pues creamos empleo y empleo, pero realmente no crean calidad. ¿De qué me sirve a mí de tener muchos empleos, pero no tener calidad en un empleo? Y esta calidad, ¿qué es lo que afecta principalmente? La productividad. Cuando un empleado no es feliz con lo que hace, ¿cómo produce bien? Cuarto, y para ir un poquito más rápido, comprender cómo la segmentación influye en los fenómenos de discriminación en el mercado del trabajo. Como mencionaba anteriormente, en el trabajo aún hay muchas discriminaciones por raza, por género, hay mucha desprotección laboral en todo sentido y hay muchas desigualdades para las personas con un carácter profesional. La metodología en este proyecto fue tipo descriptiva y el método de estudio fue el paradigma epistemológico crítico, el cual se basa básicamente en el análisis conceptual dentro de una teoría y la comprensión del argumento. Los productos obtenidos de este proyecto pues han sido varios, ha sido un recorrido bastante lindo. Son 4 productos, también 2 ponencias internacionales y 5 nacionales. Como sé que ya me quedan 5 minutos, voy a dar las conclusiones un poco más. 3, bueno, 1 minuto para cada uno. La primera es que, para ser un poquito más breve, es que la segmentación del mercado es un problema netamente económico. La segunda es que menoscaba los derechos de los trabajadores porque no hay igualdad. Sin igualdad tampoco hay dignidad. También en la tercera vemos que el trabajador laboral colombiano le es difícil crear una empresa y cuando es tan difícil ser empleador, pues los empleados no tienen las mejores condiciones, así que en Colombia proliferan las empresas al margen de la ley o las empresas ilegales, que pues no informales, que no contratan de la mejor forma. Para cerrar y como una conclusión ya pues personal, digo que es preciso hacer reformas laborales. Nosotros somos, yo creo que si estudiamos Derecho es porque alcanzamos a comprender que aquí es donde está la verdadera solución, pero no nos sirve de nada tener papeles con garantías si no los cumplimos. Muchas gracias. Y se abre en un momento un espacio de 5 minutos para las preguntas. ¿Alguien del auditorio tiene alguna pregunta, recomendación, observación? Bueno, entonces cuidado. Natalia, buenas tardes. Buenas tardes. Bien. En eso
planos no solucionan a partir de una ley si no hay una voluntad política de ejecución de esa ley. Y realmente la conducta humana la ley no cambia a partir de la conducta humana. Ahí llevamos ya varios estatutos anticorrupción, varias reformas a la contratación estatal y la corrupción se hace cada vez más profunda. El problema es más de fondo, más, digamos, de orden antropológico. El asunto, la pregunta que quiero formularle en relación con esa noción de segmentación está más relacionada precisamente al problema que arbitrariamente, voy a utilizar este término, arbitrariamente denominado la desintersubjetivización del empleo, el caso de las ventas por catálogo. Más bien, digamos que la segmentación del empleo, ¿sí?, se está constituyendo en la precarización de la condición humana con el ánimo de dar el salto definitivo a esa desintersubjetivización del empleo, caso de las ventas por catálogo, donde usted algo mencionó, algo dejó entrever por ahí, ¿sí?, porque ya hay una despersonalización entre el empleado y el empleado, ¿sí?, ya hay una liberación del empleador de la carga prestacional, de la carga salarial, de quien se lanza a esta aventura de las ventas por catálogo, ¿sí?, tiene que asumir con todas sus responsabilidades, entre otras cosas con las mismas responsabilidades que demanda, digamos, el tener que manejar una serie de productos que se le otorgan en consignación, es decir, su carga es altamente pesada. La segmentación no será ya esa fase final de la precarización humana en términos del empleo para dar el salto definitivo a eso que, reitero nuevamente, he denominado arbitrariamente la desintersubjetivización del empleo. Por supuesto. Para que haya una segmentación tiene que haber antes todos estos factores. Yo mencioné mucho la desigualdad que hay marcadamente y también cómo se afecta también la dignidad humana. Ustedes mencionan lo de las personas que venden revistas ventas por catálogo. Esto ha sido algo bastante preocupante porque pues las personas que, digamos, no es que quienes las vendan no tengan la suficiencia de estudios, sino que lastimosamente nuestros salarios no son acordes. O sea, hay personas que pueden ser administrativas y que quieren... Qué pena. ¿Sí? Pero lastimosamente el salario no es acorde a sus estudios. Entonces, ¿qué se busca? Generar ingresos de otra forma. Vemos a personas con 2, 3, 4, 5 empleos para poder subsistir, para poder tener calidad de vida. Entonces, partiendo ya y siendo más puntual con su pregunta, yo diría que la segmentación va muy de la mano de esto que usted plantea. Les doy la palabra a la doctora Erika. Buenas a todos. Respecto a, creo que hay que hacer algunas precisiones en relación para que quede como claro los temas y frente a la inquietud del profesor. Cuando se habla de la segmentación del mercado, pues precisamente del mercado laboral, de ese espacio en donde confluye oferta y demanda. Ofertantes de trabajo y personas dadores de trabajo, como también se le llama. Entonces, en ese espacio de confluencia, ¿qué genera o cuáles son los factores que generan que se dé una división de ese mercado? Por un lado, lo manifestaba Natalia, el tema del propio ambiente empresarial en el que se generan diversos tipos de empleo. Y luego, también viene condicionado por ciertos factores económicos, en los cuales los desarrollos de las propias organizaciones de las empresas, los espacios de competitividad impulsados por la globalización económica, pues inciden mucho en que se creen determinados tipos de
hacen es delegar a otros la realización de trabajo bajo la figura del freelance, que es un trabajador independiente. Entonces, todas esas modalidades lo que son es el resultado de este proceso económico en el cual las empresas ya no quieren generar el propio empleo, sino que se hace a través de otros y se utilizan otras figuras, y desde ese punto de vista entonces las condiciones económicas y la globalización económica, vuelvo y lo repito, generan que se cree otro tipo de empleos que entran dentro de todo ese proceso de segmentación y que de una u otra forma estarían en el lado de la periferia, que serían esos empleos que son menos que tienen menos condiciones favorables, por lo tanto impulsan aún más la precarización laboral. Muchísimas gracias.